Bueno, para nosotros las elecciones europeas tienen una importancia que a veces no se toma en su justa dimensión. Si quizá 15 o 20 años atrás los gobiernos nacionales tenían un grado de soberanía y de autonomía y de independencia a la hora de tomar decisiones importantes, no al 100%, desde unos pocos años para acá, 5 años para acá fundamentalmente, las soberanías nacionales han ido en detrimento a favor de una soberanía superior, podríamos decir, que es la europea. Y por tanto, la gran mayoría de las decisiones que hoy nos afectan, desde el precio de un tornillo hasta la PAC, que afecta directamente a los agricultores, o hasta el precio también y la forma de pescar en nuestras costas, hasta cualquier tipo de condicionante que nos planteen en lo más cotidiano, está todo muy condicionado por lo que se decide en Europa. Y por tanto tenemos una sensación a veces equivocada de que Europa está lejos, pero Europa no es ni siquiera ya nuestro vecino. Europa está en nuestra casa, directamente dentro de nuestra casa, y condiciona nuestra vida diaria, en lo más doméstico y en lo más general. Y por tanto, nos parece que la importancia de las elecciones europeas hoy es de tal magnitud, incluso más que cualquier decisión a nivel y elecciones a nivel nacional, por los condicionantes que supone. Es decir, España, Europa, es algo ya indisociable de España y de Andalucía y de los municipios. Nosotros estamos hoy, por ejemplo, en un municipio que es Fuente Andalucía y que nos vemos muy afectados por los fondos FEDER o nos vemos muy afectados por la directiva Bolkestein, que es una directiva que obliga de alguna manera a liberalizar gran parte de los servicios públicos, ¿no? Y un ayuntamiento presta servicios públicos, como es evidente. Estamos muy condicionados y por tanto las elecciones para nosotros son muy importantes. Y el primer llamamiento que hacemos como Nueva Izquierda es la necesidad de ir a votar, porque las cosas se pueden cambiar desde la calle, desde las manifestaciones, desde las protestas, evidentemente, pero al final, en definitiva, lo que cambian las normativas, y la cambian en el menor tiempo posible y la hacen de manera rápida, lo que cambian los planteamientos, las leyes, son los parlamentos. Y en los parlamentos están quienes han sido elegidos por la ciudadanía, es decir, a través del voto. Y por tanto, el primer llamamiento es a votar y a votar en conciencia con lo que creemos más conveniente. Bueno, estamos en un pueblo pequeño como somos Fuente de Andalucía, pero indiscutiblemente, bueno, pues pertenecemos a Andalucía, pertenecemos a España y pertenecemos también en este contexto, bueno, pues a la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente así, bueno, pues en un momento determinado, a través de en fin, los mismos ciudadanos, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado decidieron de que querían ser de la Unión Europea. Por supuesto que en este sentido, bueno, pues a lo mejor habría que decir que los ciudadanos cuando decidieron de entrar en la Unión Europea, bueno, pues iban a lo mejor con un concepto de Europa que a lo mejor en una época como la que estamos atravesando, una época de crisis tan brutal, ¿no? En la que seguramente que hay un elemento ahí que también hay que decirlo, ¿no? Que es el sistema más imperante, bueno, que ha quedado, ¿no? Porque cuando incluso estábamos en aquellos momentos votando la Unión Europea, todavía existía, por decirte, la Unión Soviética, ¿no? Y hay un momento determinado que, bueno, pues Europa ha estado ahí como queriendo representar pues la Europa de las libertades, la Europa de los derechos sociales en un momento determinado, ¿no? A lo mejor en contraposición a lo que fue ese otro bloque, ¿no? El bloque de la Unión Soviética. Y que, dicho sea de paso, aunque parezca que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que en aquel momento yo creo que estaba sirviendo ahí como contrapunto, ¿no? A lo que a lo mejor en un momento determinado eran los derechos que aquí se adquirían en esta Europa, en la Europa occidental, ¿no? O en el mundo occidental en su conjunto. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Posiblemente aquello fue un chivo expiatorio que sirvió para que en un momento determinado, en esa Europa en la que en aquellos momentos entramos, ¿no? Pues sobre todo aquí en España, con los 40 años de dictadura que habíamos tenido, pues todos los españoles veían que ahí estaba la Europa de la democracia, la Europa de que en un momento determinado conseguía ese estado del bienestar
del que hoy en día tanto se habla, como que estamos perdiendo ese derecho, ¿no? Ese derecho del estado del bienestar, ¿no? Y que decir tiene que quizá a lo mejor en un momento determinado, bueno, pues ese estado del bienestar fundamentalmente pudiera hacer que fuera la socialdemocracia la que en un momento determinado fue uno de los partidos determinantes para que este estado de bienestar se fuera consiguiendo. Yo no me quiero hacer mucho más extenso en estas cuestiones, pero lo que sí es verdad es que hoy en día, en esta etapa de crisis económica provocada por una vuelta quizás a un capitalismo salvaje, ¿no?, que en esos anteriores tiempos estuvo ahí un poco más domesticado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pues le fue posible, ¿no?, a la socialdemocracia de conseguir esas medidas del estado del bienestar. Pero que hoy en día, bueno, pues cuando desaparecen esos condicionantes, el capital necesita nuevamente instrumentalizar los estados a su favor, y hoy en día, bueno, pues estamos viendo esa pérdida de derechos y toda esa mare magnum, ¿no?, de situaciones en las que la gente va perdiendo bastante la confianza. Yo creo que la Unión Europea es un proyecto, o arrancó con un proyecto primero económico, pero que después ha ido mordeándose a determinados aspectos sociales. Y era un proyecto, podríamos decir, en su definición teórica, ilusionante, de compartir, de romper fronteras, de que somos ciudadanos del mundo, de globalización. Lo que pasa es que después los intereses económicos han prevalecido sobre cualquier otro tipo de intereses y han hecho de la Unión Europea una unión económica que gira ahí prácticamente en la gran mayoría de sus decisiones, no en todas, pero en una gran mayoría, gira en torno a intereses económicos, desafortunadamente, de grupos de presión muy importantes que existen en la Unión Europea. Es un proyecto, como digo, ilusionante, y el euro nació también como una moneda única con esa idea, ¿no? El problema es las políticas que se hacen y los representantes políticos que existen en Europa, que han olvidado, parece ya bastante claro, que han olvidado el aspecto social que debería haberse fomentado en la Unión Europea y que debería ir al mismo paso, compaginado con la unión económica, ¿no? Y ahora nos encontramos ahora pues un batiburrillo en el que parece que nadie pone orden, ¿no? Las elecciones son circunscripciones únicas, con lo cual es bastante positivo desde el momento en que un voto en Fuente vale igual que un voto en Ámsterdam. Pero después tenemos que analizar que los votos a los partidos nacionales aquí, que van después a configurar grupos europeos, debemos analizar qué es lo que votamos aquí, porque también podemos caer en confusión. Por ejemplo, yo sí tengo muy claro que la derecha europea tiene un proyecto. En términos generales, un proyecto que todo el mundo conocemos. Después hay atisbos de ultraderecha que están ahí también, pero en términos generales los conservadores, el grupo popular europeo, tiene un proyecto muy claro para Europa, y después en cada uno de los países de la Unión ejecutan ese proyecto en los gobiernos nacionales, y el PP en España es un brazo ejecutor de esos proyectos de la Unión Europea de la derecha, a veces el más listo de la clase, o pretende ser el más listo de la clase. Sin embargo, no tenemos claro si hay de verdad un proyecto europeo de la izquierda. Y quizás entra un poco de lleno en cuáles son las opciones, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de nueva izquierda en Fuente, con las que se pueden optar. La socialdemocracia, la que representa en España el Partido Socialista, por ejemplo. Claro, nosotros vamos a caer en el error de decir que PSOE y PP son la misma cosa. Nos parece un error decirlo, y además un análisis simplón y poco riguroso. No son la misma cosa, y cuando se han puesto a gobernar se han visto diferencias. Ahora bien, el que no sea la misma cosa desde un punto de vista teórico no significa que no coincidan en muchas cosas. Y si no son la misma cosa, que no lo son, resulta que hacen casi las mismas cosas. En materia económica hay poca diferencia, hasta el punto de que en Europa, en torno al 70-75% de los proyectos que salen en el Parlamento Europeo salen acordados entre la socialdemocracia y el Grupo Popular o la derecha. Pero, insisto, no son la misma cosa. Lo que pasa es que después me entra una segunda duda.
La socialdemocracia española, representada por el PSOE, ¿qué proyecto tiene en relación a la socialdemocracia europea en su conjunto? ¿Cuál es el planteamiento que nos plantea el PSOE en España? ¿El de la socialdemocracia tal como ellos la entienden o el de la socialdemocracia de Francia de Hollande, que hemos visto que ha durado como un azucarillo en un vaso de agua con respecto a planteamientos de izquierda y que rápidamente su primer ministro ha dado un vuelco radical en detrimento de las políticas sociales? ¿O la socialdemocracia alemana, que ha llegado a un gran acuerdo con la Merkel, que es la representante, podemos decir, genuina de la derecha europea? Claro, yo puedo entender y estar de acuerdo con muchas cosas que plantea el PSOE de España, pero cuando hablamos de un proyecto europeo, esos planteamientos dentro de la socialdemocracia europea, ¿cómo se aclaran? Porque, ¿cuál es? La de Francia, la de Italia, no hay un proyecto socialdemocrático. Si bien entendemos y vemos que en la parte más a la izquierda de los grandes partidos, con un gran conglomerado de partidos pequeños, pero en España, pero en Europa, la izquierda plural, la izquierda unitaria, el grupo de la izquierda unitaria sí tiene también un proyecto más claro y más definido para Europa y para todos los países. Y también está muy claro, es decir, está muy claro lo que dice la derecha, está muy claro lo que dice la izquierda plural, que es un apoyo a esa Europa social de los trabajadores, no a favor de los bancos, no a favor de las grandes marcas, de los IBEX 35, la defensa de lo público con contundencia. Y sin embargo, entre medio de uno y otro hay una socialdemocracia que no sabemos cuál es el proyecto que tiene para Europa. Y por tanto, nosotros como Nueva Izquierda, aunque no pedimos el voto directamente para ningún partido, sí decimos que nuestras coincidencias están con ese grupo de la izquierda puritaria y de la izquierda plural de Europa, que en España está representado por muchos partidos, desde Izquierda Unida, a ECUO, a Primavera Europea, a Podemos, a un gran abanico de grupos de izquierda que al final todos han dicho que van a formar parte todos de este grupo de la izquierda plural e izquierda unitaria. Es decir, que el votar a Podemos en Fuentes significa que si sale Podemos va a estar en el mismo grupo que Izquierda Unida en Europa. Y si sale ECUO en Fuentes, o en Sevilla, o en España, pues ese grupo que salga va a estar formando parte de esa izquierda europea, que creemos que tiene un proyecto ilusionante, esperanzador, o por lo menos de cambio del ciclo en el que estamos. Bueno, indiscutiblemente es un hombre que a lo mejor desde su trascendencia, ¿no? Incluso política, en fin, yo qué sé cómo decirlo, a lo mejor de nacimiento, ¿no? Pues a lo mejor le vienen esas aseveraciones, ¿no? O se le sale a lo mejor algo de lo que a lo mejor el corazón siente, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que querer de alguna forma decir que las mujeres intelectualmente tienen un cerebro más reducido que el hombre es como cuando antes se decía que el negro era prácticamente un mono, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, pero que en fin, él allá con sus opiniones, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues lo que sí le ha venido a demostrar a toda la gente de nuestra España, ¿no? En fin, de que yo creo que, y donde lo escuchen, ¿no? Es que esta persona, oye, pues habrá perdido por ahí algún tornillo por el camino, ¿no? Cuando se expresa de esta manera, ¿no? O es que, bueno, a lo mejor había que ser un poco más contundente y decir que a lo mejor sus planteamientos son un poco fascistoides, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así que yo creo que tampoco la cosa merece dedicarle mucha más atención, porque a lo mejor es una exacerbación del morbo, que tú sabes que siempre la noticia es la que crea ese morbillo, ¿no? Que al final es el que hoy en día, desgraciadamente, el periodismo, bueno, pues hay un momento determinado, oye, que se ceba con estas cosas cuando a lo mejor la gente pasa de ellas olímpicamente, ¿no? Y tampoco le dan la mayor importancia desde el punto de vista de que es una persona en el sentido que no, bueno, pues no está en sus cabales, ¿no? Pero quizá, hombre, y un poco profundizando en lo que antes, desde el punto de vista de Europa, ¿no? Pues lo que sí es verdad es que, hombre, yo terminaba mi otra intervención diciendo que, desgraciadamente, hombre, pues hay una desconfianza grande hoy en día de los electores, ¿no? Y en estas elecciones europeas,
y Juan lo ha expresado muy bien, ¿no? Que somos europeos con todas las consecuencias. Y bueno, pues en Europa estamos y Europa o la transformamos, o Europa precisamente una de las cosas que hace llegar a un punto en el que los que representan ese núcleo de poder, ¿no? De eso que hoy en día se está llamando de los grandes conservadores, ¿no? Que practican las políticas neoliberales, lo que ha sido el liberalismo de siempre, que ha representado a la derecha, que es el poder económico, ¿no? Fundamentalmente, pues hoy en día está jugando las bazas muy a su favor, ¿no? Y Juan ha dicho que la socialdemocracia no tiene una política definida, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque es que la socialdemocracia ha estado en el gobierno europeo, la socialdemocracia ha estado en muchos gobiernos nacionales y la socialdemocracia, bueno, pues hoy en día ha perdido el norte totalmente, porque seguramente que a lo mejor no está en la línea esa de saber exactamente a qué clase social está representando. Y es que quizás habrá sido uno de los fenómenos que últimamente se han dado en estos últimos tiempos, ¿no? Que hacía un poco, oye, como que al final parece que hemos perdido un poco el seso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sin embargo, la morfología está ahí. En este mundo seguimos teniendo un sistema capitalista y el sistema capitalista fundamentalmente está compuesto por clase capitalista, que es la que vive de las rentas del capital, y clase obrera, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues el pulso se lo está llevando la clase capitalista y está intentando instrumentalizar por todos los medios las instituciones a su favor. Y la socialdemocracia, bueno, pues hay que decirlo con toda la contundencia, últimamente, perdiendo ese norte que ha perdido, pues le ha dado mucho pie, ¿no? O por lo menos hay que decir que sí ha practicado exactamente el neoliberalismo, eso que tanto se habla, la política neoliberalista de recorte, de la austeridad, ¿no? De, en fin, de todos estos términos, en el sentido de que al final, bueno, pues justifica las medidas que pretende el capital. Y las medidas que pretende el capital, al fin y al cabo, es la de a la clase obrera reducirle todos aquellos derechos conquistados en el campo de batalla, por decirlo de alguna forma, porque no todo nunca ha sido fácil el enfrentamiento de clases. Y resulta que en un momento determinado, bueno, pues ahí han estado en cierta manera echándole un buen capote, ¿no? Y eso, de alguna forma, lo tienen que reconocer, porque si no, es que lo que están es practicando, aunque sea de una manera light, el mismo neoliberalismo. Y ahora no me vale que después de haber hecho política, y algunas veces hay que ser contundente, aquí en España se reforma la ley de la Constitución, en el artículo 135, o el 133, que no, 135, y resulta que, oye, que un solo artículo, oye, que parecía que yo tan inocente, en un momento determinado, oye, pues nos vemos que es que nos están cambiando todas las leyes, es que lo tienen muy bien estudiado. Y en un momento determinado, oye, socialdemocracia cambia un poco de parecer, revierte ese tipo de cuestiones que ha hecho antes y díselo al pueblo, o desgraciadamente en un momento determinado no vas a conseguir que la gente se te vaya. Y es una verdadera desgracia, ¿no? A mi forma de entender, ¿no? Porque es verdad que, como bien dice Juan, existe la otra opción, que es la izquierda plural, la izquierda unida, los diferentes tipos de partidos de izquierda que hoy en día están accediendo a Europa, y que en todo deberían de componer un conglomerado, ¿no? Que en un momento determinado fuera capaz de revertir este tipo de políticas, ¿no? Que son totalmente, yo diría que ante clases populares, ¿no? Las clases populares podemos perfectamente determinar la clase obrera y las clases medias, ¿no? Aquellos que incluso con un pequeño negocio, con algún tipo de, pues también están insertados hoy en día en los que tienen que vivir de su propio trabajo, ¿no? Y eso, ahí es donde tienen que entrar realmente las políticas de izquierda, pero sin cortapisas de ningún tipo, ¿no? Porque es que si no se va a conseguir precisamente que la confianza el pueblo pues la vaya perdiendo cada vez más. Yo quisiera llamar la atención en relación al comentario, el famoso comentario fuera de tono, fuera de lugar, fuera de todo, ¿no? Del Cañete, que en el fondo, bueno, las personas pueden tener errores y es verdad que hay días y hay días, ¿no? Alguien ha dicho, muy bien dicho, que el problema no es lo que dice, sino lo que piensa, ¿no? Pero no es un problema de personas, yo creo que se está circunscribiendo a una persona que ha dicho en un momento determinado X barbaridad.
es un problema de proyecto, de conciencia, de pensamiento, de ideología, porque vemos muy asiduamente en los medios de comunicación exabruptos de los diferentes dirigentes del Partido Popular, ¿no? Desde la Ana Botella, que dice acá Pamplina que son tremendas, al propio Montoro, que se dedica a amenazar, a la diputada del País Valenciano, que dijo eso de que se joda, al propio Cotino, que dice auténtica barbaridad en detrimento de la democracia, o al presidente de la COE, muy pegado al Partido Popular de la derecha, que te dice, bueno, que los trabajadores que tienen que trabajar más y cobrar menos y que no quiera que se vaya a la ponia, y barbaridades, ¿no? El problema es que ese es su ámbito ideológico y en un momento determinado uno de ellos pues se le va a la boca, se le calienta y dice esas barbaridades. Pero que en el fondo es el discurso que hay de fondo del Partido Popular y sin embargo sabemos todo lo que están haciendo en estos últimos años, que son un quebranto social tremendo y más que vamos a seguir teniendo, desgraciadamente, porque lo que nos exige la Unión Europea de todavía reducir más el déficit público de aquí al 2016 va a significar mayor recorte y por tanto mayor quebranto social. Sin embargo, los escucha en los mítines o los escucha en las cuñas publicitarias con vaguedades, nos jugamos mucho, tenemos que votar, nos jugamos la jubilación, auténticos, hay que defender a las mujeres, auténticas vaguedades generales que no dicen absolutamente nada. Y todavía uno se sorprende de que haya personas que sean débiles a la hora de valorar esas cosas y no entender lo que se ha hecho, no lo que se está diciendo ahora, sino lo que se ha hecho, ¿no? Y por tanto yo llamo la atención también en que hay mucha mentira, hay mucho teatro, mucho escondido dentro de este escenario de la política y sobre todo las campañas electorales, y que hay que votar, que no nos dejemos llevar perdón, por el tema de que todos son iguales, de que los corruptos, de que aquí esto lo dirían 3 o 4 y los demás no tenemos nada que hacer. Eso es falso. Todo se puede mejorar y el voto es el punto, la palanca, en gran medida en democracia, que puede servir para empezar a cambiar las cosas. Todos los políticos no son iguales, todos los representantes políticos no son iguales, todas las políticas que se plantean no son las mismas, y ahora llega el momento también de decirlo en las urnas. El que esté cabreado, que lo diga en las urnas, el que esté indignado también, el que esté decepcionado con los partidos mayoritarios también. El bipartidismo existe, está en detrimento, pero hay otras alternativas. Yo creo que el bipartidismo está agotado y es un inicio de ese agotamiento futuro, y de lo que se trata ahora es de que expresemos en las urnas nuestro cabreo, nuestra decepción, nuestra indignación, pero también nuestra responsabilidad, nuestra esperanza en que las cosas pueden cambiar. Para cerrar ya por esa línea, una pregunta, una doble pregunta que está relacionada, aunque realmente es diferente. ¿Por qué hay que votar? Juan, Miguel, las opciones que antes nos han explicado, y a todos aquellos que tengan otra visión o otra idea, como ahora estás comentando, ¿por qué hay que ir y hacer el ejercicio del voto el próximo Yo empiezo domingo? y tú acabas, Miguel, en este caso. Pensar globalmente y actuar localmente. Es una referencia y un lema que viene al dedillo para esto. ¿Por qué hay que votar? Primero, porque hay que votar. Yo creo que no podemos caer en el discurso antisistema contra todo, y como yo soy antisistema, estoy cabreado con todo y no me gusta nada de lo que se hace, y no voto. Eso es un error tremendo, y un error para la izquierda. La derecha le viene bien siempre que la gente tenga desapego de la política. La izquierda, con todos los ciudadanos progresistas y de izquierda, con todos los problemas que estamos teniendo, tenemos que votar. Y tenemos que votar porque es la manifestación más evidente de que las cosas pueden empezar a cambiarse desde un pequeño voto. Y no podemos caer en el error del antisistema que está cabra con todo y no vota. Yo creo que eso es un error, y un error desde el punto de vista mayoritario para la izquierda. En segundo lugar, ¿por qué hay que votar a esos partidos de la izquierda plural, de la izquierda unitaria? He explicado bien que el proyecto conservador está muy claro, muy definido, y está significando un quebranto tremendo para los más desfavorecidos. La socialdemocracia, sinceramente, lo digo como persona y lo digo como responsable político, no nos fiamos, no me fío, o no nos da confianza suficiente como para pensar que el voto va a servir para
para lo que debería servir, que era para los más desfavorecidos, para los trabajadores, para los pequeños y medianos empresarios, para la defensa de lo público con todas las contundencias. No porque no se está haciendo aquí, ni se está diciendo aquí por parte del PSOE, sino porque el proyecto global europeo no transmite esa confianza, y sin embargo en la izquierda unitaria, en la izquierda plural, sí hay una contundencia a la hora de plantear en los discursos, en las instituciones cuando se está y en la calle. ¿Y por qué creo que hay que votar eso? Porque los hombres de negro han venido a España y nos han dicho qué es lo que hay que hacer. Y nos dicen además, en términos generales, cómo tiene que funcionar nuestra economía. Pero no solo es algo abstracto que vienen los hombres negros, que nos venden por la televisión, que parece que es que lo vemos el día a día. En el día a día, que es desde la jubilación, porque nos dicen a qué edad hay que jubilarse, nos lo están diciendo de Europa, y nos están diciendo también, por ejemplo, algo tan sencillo como cuánto tienen que subir los salarios o cuánto no tienen que subir los salarios. Y eso afecta directamente también al día a día. Y afecta a las relaciones laborales, que nos las quieren imponer, y nos están diciendo que hay que apretar todavía más en relaciones laborales. Nos afecta en el día a día lo que pasa en Europa, porque aquí Fuente de Andalucía recibe también subvenciones de Europa. Y te la plantean una serie de condiciones, en función evidentemente, de las políticas que se diseñen. Y por tanto nos afectan también directamente. Y nos afecta desde el punto de vista de los servicios públicos, que también se toman decisiones en Europa. Es decir, que aquí nadie está exento de sufrir las consecuencias, los beneficios de lo que se decide en Europa. Y por tanto yo acabo, para que mi Miguel acabe, todos no hacen lo mismo, todos no plantean lo mismo, todos no son iguales, todos no son corruptos. Hay unos proyectos muy claros en Europa y que tienen su reflejo en nuestro país, y nosotros pedimos el voto de nuestros simpatizantes, de nuestros afiliados y del ciudadano general de este pueblo, fontaniego y fontaniega, que esperan la referencia de Nueva Izquierda del equipo de gobierno a la hora de emitir nuestra opinión, que voten a esa izquierda plural, que es afortunadamente plural, rica, variopinta, y que después tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en el grupo unitario de la izquierda europea. Bueno, pues quizás las dos veces anteriores yo siempre he marcado, hombre, la desconfianza, ¿no?, que en un momento determinado el elector le marca cuando se hacen políticas contrarias a sus intereses, y la gente, oye, no se mueven hoy en día por grandes proyectos ideológicos, en el sentido de que si va a venir una opción política que al final nos va a transformar el mundo actual del capitalismo al socialismo o a otro tipo de sociedad más perfecta, ¿no? Porque la gente todavía no está en ese enfoque, ¿no? Posiblemente, bueno, ya con mucho tiempo por delante y con una cultura mucho más, a lo mejor en ese sentido, más avanzada, pues no sabemos qué es lo que vendrá, ¿no? Hoy en día a la gente lo que le preocupa son lo fundamental, lo básico, lo que realmente ha tenido, y ve que se le está escapando de las manos, ¿no? Y entonces un salario digno, el tener escuelas como se han tenido afortunadamente gratuitas y con un cierto grado de calidad, el tener unos servicios sanitarios pues de la misma manera, y que hay que decir que en España, hombre, con pocos medios, porque España siempre en lo social ha sido, por esos 40 años de dictadura, y después también porque en la democracia no se han desarrollado los presupuestos socialmente lo suficiente, cuando en otros países de un nivel de PIB, ¿no?, o decirlo, de riqueza, ¿no?, muy similar al nuestro, bueno, pues han tenido unos porcentajes dedicados a asuntos sociales o a temas sociales mucho más elevados, ¿no?, que aquí en España, ¿no? Pero que entonces la gente fundamentalmente pues se centra en esos elementos básicos, ¿no? Y eso es lo que realmente quieren la gente, que de alguna forma, bueno, pues le vayan diciendo, ¿no? Cuando la gente resulta que al final se enteran que de Europa, porque hay ahí una troika, que es la Comisión Europea, es el Fondo Monetario Internacional, que muchas veces dice uno que hace ese Fondo Monetario Internacional ahí metido en ese intermedio, ¿no? Y el Banco Central Europeo, ¿no?, que en un momento determinado es un banco que debía de estar al servicio de todos los países que componen la Unión Europea, ¿no? Pues ni que decir tiene, ¿no?, que todo eso es lo que de alguna forma el representante que vaya ahora mismo a Europa
tiene que coger y decirle al ciudadano que va a intentar de transformar, ¿no? Que ese Banco Central Europeo va a estar al servicio de los ciudadanos europeos a través de los países que en cada uno están inmersos, ¿no? Y todas esas cuestiones, bueno, pues son las que realmente, hombre, hay que hacer romper la desconfianza y, por supuesto, que todo el cambio ahora mismo fundamentalmente viene por las instituciones, porque si al final abandonamos las instituciones, bueno, pues alguien hará la política por nosotros. Es lo que decía antes Juan, de que vale, yo me puedo encontrar con esa revancha de decir, bueno, pues como me habéis engañado, como ya no confío en vosotros, bueno, pues conmigo no vaya a contar, ¿no? Por lo menos con mi voto no vaya a contar para hacerme la puñeta, ¿no? Pero que sin embargo tampoco es el camino más correcto. Intenta de ver a ver si hay otra vía, ¿no? Hoy en día es verdad que, bueno, tanto liberales como socialdemócratas en Europa han llevado unas políticas y, bueno, y vete a saber si lo que van a seguir haciendo, ¿no? Porque ahí están esos planteamientos de que en Alemania, bueno, están gobernando, ¿no? La socialdemocracia con los liberales, en Italia creo que también, en Grecia, en fin, en 40.000 sitios. Aquí en España incluso se ha dejado caer, ¿no? Que en un momento determinado, si no hay otro remedio, bueno, pues se hará pacto con los, bueno, en el gobierno propio de España también, ¿no? Con los liberales, ¿no? Entonces, hace falta ya que la gente se fíe a lo mejor en una tercera vía, ¿no? Y esa tercera vía hoy en día, es por la que nosotros pedimos el voto, es precisamente esa izquierda plural que por lo menos nos está diciendo que van a ir a Europa a cambiar esas situaciones en las que hoy en día, bueno, pues nos tienen de alguna forma sometidos, ¿no? Y eso, bueno, pues estamos entendiendo que los únicos que se diferencian, con bastante, valga la redundancia, diferencia con respecto a los demás, ¿no? Pues precisamente esa izquierda plural, esa izquierda unida, ese Podemos, ese ECU, en fin, o Partidos Verdes, en fin, esos que de alguna forma están en la izquierda, pero están patrocinando políticas de ese tipo, ¿no? Y entonces para eso precisamente somos para los que pedimos nosotros el voto sin definirnos al 100%, porque al fin y al cabo estamos en un pueblo también plural, y nosotros tampoco representamos una opción política que vaya a determinar en ningún sentido. Bueno, nuestra opción política de aquí tampoco está inmersa en ninguno de ellos, pero bueno, nos consideramos de izquierda y apoyamos ese sentir dentro de lo que son los planteamientos un día de esa tercera vía, que es la vía de esa izquierda.